Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con algo que preocupa a todo el país, la seguridad. Por ello nos van a acompañar para hablar de ese tema el comisario retirado Roberto González Cuquejo y el presidente de INESIP Paraguay, el doctor Roque Orrego, quien tiene proyectos de asesoría con la Corte Suprema de Justicia. Al segundo bloque vamos a hablar acerca de las deducciones del IVA, otro tema igualmente polémico que entre el viernes y el sábado, domingo últimos, que generaron mucha discusión. Van a explicar Óscar Arugué, viceministro de Tributación, y la licenciada Alba Talavera, presidente del Colegio de Contadores de Paraguay, sobre este tema. ¿Sirven o no la factura de supermercado? Que era la pregunta del millón. Y el último bloque vamos a hablar acerca del proyecto de ley de Partido Patria Querida, acerca del endurecimiento de penas para los invasores de propiedades privadas en nuestro país. Nos van a acompañar el senador Fidel Zavala, senador de Patria Querida, y el líder de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez. Antes de ir a nuestra primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del Paraguay. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Tomamos un sorbo de café Lavazza, vamos a la pausa y ya retornamos. Aprovecha todos los beneficios que tus tarjetas de crédito de Regional tienen para vos. 20% de reintegro los jueves en todas las tiendas de indumentaria deportiva del país. Conoce las bases, condiciones y locales ingresando a www.regional.com.py o escribí al WhatsApp 071 21 90 900. Regional. Creemos en vos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas en primavera. Vas a encontrar la mayor variedad en lavarropas, secarropas, centrifugadoras y lavasecarropas de las mejores marcas. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Lavarropa Samsung de 8 kilos carga superior. Precio normal 18 cuotas de 238.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, antes de iniciar públicamente el debate, ya estábamos debatiendo acá acerca de la situación de seguridad y la política criminal, etcétera, etcétera, con el comisario retirado Roberto González Cuquejo. Buenas noches, comisario, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar. No, al contrario, un gusto. Doctor Roque Orrego, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo y con el comisario también y con la audiencia. Bueno, a ver, ya estábamos acá hablando y dialogando y discutiendo sobre este tema de la seguridad. ¿Cuál es la visión que usted tiene como comisario retirado, una persona encargada de luchar contra la delincuencia? ¿Por qué cree que de repente hay cada tanto oladas de aumento de delitos y crímenes en el Departamento Central y en el país en general? Según usted, que estuvo muchos años en la Fuerza Policial, ¿qué ocurre, comisario? Bueno, esto es cíclico. Esto ocurre cada año, cada 6 meses. Y el tema es el sistema, el problema es el sistema. Cuando nosotros en el país vivimos y nos manejamos sin una política criminal en serio. ¿Y qué quiere decir criminal en serio? ¿Qué es política criminal en serio? La política criminal tiene que ocuparse de la prevención, de la represión y la parte penitenciaria. Pero fundamentalmente es la prevención lo importante.
Mientras nosotros seguimos generando delincuentes por un problema social desatendido. Cuando vos tenés excluidos sociales, cuando vos tenés una madre soltera con 10 hijos, que no tiene lo mínimo para ser digno en la sociedad, no tiene salud, no tiene educación, no tiene alimentación, no tiene camino, no tiene nada, no tiene. Y cuando ese chico a los 2, 3 años tiene que hacer el esfuerzo y hasta a veces violento para alimentarse como más o menos como puede. Y esa es su cultura. Para sobrevivir, él tiene que vivir en un ambiente extremadamente violento. ¿Y qué le interesa a ese chico? La Constitución, las leyes, su vecino, si él aprendió bajo extremada violencia a sobrevivir en la sociedad. Esa misma cultura es la que le va a ofrecer a la sociedad. Si nosotros no tenemos una política en atender a ese segmento social, vamos a seguir teniendo, formándose delincuentes y que van a ser enemigos de la sociedad. Ese mismo grupo es el que se incorpora posteriormente al ámbito delictivo. Y otra vez nos ocupamos como Estado de depositarle a las personas sin hacer el esfuerzo de recuperarlo. A un delincuente primario, a un delincuente que comienza en la delincuencia, cae y lo mandamos a la cárcel, a la escuela de la delincuencia. 14 años, 15, sale de ahí ya organizado, con otra mentalidad, culturalmente enviciado y drogas, ya tomado a veces por organizaciones delictivas muy violentas. Entonces, ¿qué pasa en este mismo momento? ¿Qué es lo que está pasando? Desde la pandemia hasta hoy día, se enviaron a la cárcel, fueron aprehendidos y enviados a la cárcel 11.000 y pico de personas. Y de eso salieron de vuelta 6.225 personas. Y están más o menos 5.000 personas son dedicados a hurto grave, robo. Y si nosotros sabemos bien que si esa persona sale sin la posibilidad de sobrevivir, porque lo único que él aprendió en su vida es ser violento. Si vos le traes a la sociedad, va a ser violento. Entonces la policía otra vez se ocupa a juntarlo a eso, enviarlo otra vez al depósito y después de 3, 4 meses van a salir. Pero ¿dónde está el problema? Ahora mismo. Cuando comenzó la pandemia, la Corte Suprema de Justicia elaboró una acordada en donde se flexibilizó, y yo creo que es un derecho de que las personas no condenadas estén en libertad. Ese es un derecho constitucional. De litigar en libertad. Sí. Y está en libertad esa persona, pero esa persona va a robar, va a asaltar y va a matar porque no tiene otra condición de vida. Entonces, ¿qué el Estado hace para contrarrestar esa situación? Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es que estas personas que están en libertad están en gran cantidad afuera y hasta que la policía los aprenda otra vez y los envíe a la cárcel, eso va a llevar 3 meses más o menos. Y ahí se va a normalizar. Lo que dijo el ministro es cierto. Él le pusieron 90 días y para los 90 días esto se va a solucionar. Va a volver a disminuir. Pero si nosotros no tomamos en serio de atender el problema real, el problema social, que es un problema político.
Entonces, Cuando los políticos te dicen la policía es culpable, entonces no tiene la capacidad mínima de entender su responsabilidad con la sociedad. bueno, entonces estamos fritos porque los políticos lo último que entienden es el tema social y lo que menos le preocupa es eso. ¿Usted cuál es la visión que tiene usted de por qué esta situación de violencia así cíclicas, doctor? Nosotros tenemos que hacer una diferencia en lo que la criminología llama violencia predatoria, que es la que molesta, ese robo, ese hurto, ese motochorro, el que molesta en la calle, y la violencia letal, que es la que produce muerte. Y tenemos que saber que Paraguay hace más de 20 años baja su índice de violencia letal. Hoy tenemos 6 homicidios por 100.000 habitantes. Nuestro vecino Brasil hace 10 años sube, hoy tiene 30 o 33 muertos por 100.000 habitantes. Ahora, en cuanto a la violencia predatoria, esta violencia de la que estamos hablando, que molesta, que asusta y que causa... Esta de las últimas 3 semanas es inusual, bueno, doctor. es lo que te diría decir. Nosotros estuvimos en llegamos a un pico en el 2019. Entra la pandemia, efectivamente baja este tipo de violencia predatoria y ahora vuelve a subir. Tenemos, ciertamente, como señala el comisario, un grave problema. ¿Cuál es? El de la ausencia de políticas sociales, de educación, de empleo, una crisis económica terrible que nos deja la pandemia y es mucha gente que se está volcando a aquello que es el gran peso del uso del sistema penal, que es justamente, que son los delitos que hacen a la supervivencia de las personas que son excluidas por el sistema y que no encuentran en el Estado Social de Derecho respuestas. Ahora, ¿cuál es el problema del encierro? El problema del encierro es este. En primer lugar, la policía, su función no es detener ni aprender. Su función es conseguir pruebas para que la persona sea condenada. Si nosotros decimos de que en ese periodo 11.000 personas estuvieron aprehendidas, no quiere decir que sean 11.000 personas culpables. Ojo, es la justicia la única que puede decir si eso es culpable. Y la policía es la que tiene que ayudar, no trayendo a la persona presa, sino trayendo pruebas. Hoy existen en todo Paraguay 14.648 privados de libertad, de los cuales 28% están en prisión preventiva y 71% están con condena. ¿Te imaginas vos? En este momento, en el sistema penitenciario, 4.745 personas más prevenidos hay de lo que podría albergar el sistema penitenciario. El sistema penitenciario tiene 9.903 plazas. De estas 9.903 plazas, apenas 4.146 son ocupadas por los condenados. Quiere decir que nos quedan 5.757 lugares. Si nosotros estamos con 10.502 personas prevenidas, quiere decir que estamos con 4.745 personas que no tienen qué comer. Y este es el punto que señalaba, el qué comer. No es que no tienen cama, no tienen presupuesto para comer, ¿verdad? Y este es el punto que señalaba el comisario y creo que tenemos que llamar la atención sobre la necesidad, primero, de un tratamiento penitenciario, de un tratamiento postpenitenciario y no vivir de cara a la delincuencia, sino desarrollar políticas de educación, salud, trabajo, que son políticas del Estado Social de Derecho, propias del Estado Social de Derecho. Vos mismo decías, adictos. ¿Cuántos adictos entre estos, cuántos internos entre estos son adictos? ¿Y cuántas personas pueden ser tratadas por adicción por el Estado paraguayo? Llamémosle al doctor Arbo, pero más de 200 no son las plazas que existen para tratamiento de adicción. Entonces, estamos hablando de una dimensión de la cárcel que no se ve. ¿Y cuál es la dimensión criminógena que tiene la cárcel? La cárcel crea delincuentes, la cárcel alimenta delincuentes, la delincuencia. La delincuencia organizada se está alimentando con la gente miserable que está en la cárcel. Hoy, el clan Rotela, según informaciones, están allá por los 4.000, 4.500 personas, más o menos, ¿verdad? Sí. Un poquito más, un poquito menos. El PCC tiene 500 personas y está reclutando gente en Ciudad del Este, en donde un grupo de la policía se dedica a la mafia. Un grupo de la Policía Nacional se está dedicando a la mafia, según las informaciones que nosotros estamos recogiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Este deterioro institucional, esta falta de política de abordaje a lo que llamamos en la Constitución resocialización, yo quiero decir mitigación
de los daños del encierro penal, es esencial que sea atendido, porque de lo contrario, tornamos a la maquinaria penal en una maquinaria de alimento de la delincuencia. ¿Y qué es lo que quieren? Que estemos alimentando la creación de pandillas, porque eso es lo que va a ocurrir. Sí, Veamos sí, en sí, Centroamérica, sí. veamos la realidad de Centroamérica. Si hoy Así tenemos mismo. miedo porque hay emprendedores que salen de la calle y por necesidad caen en la delincuencia, más del 50% de las mujeres presas están por el tema droga. Sí. No son grandes narcotraficantes, son personas que están haciendo una venta de supervivencia. Si nosotros no adoptamos... Bueno, tampoco es para justificar No es la necesidad de la venta, No. porque una vez que uno se empieza a meter con el tema de la droga, ya se empieza a meter con el crimen organizado. No es tampoco tan así suave como para decir, eso no es grave. No, es grave, pero ¿qué es lo más grave? Lo más grave es que esta gente entra presa, deja a sus hijos sin nadie prácticamente, a la deriva, como dijo y explicó muy bien el comisario, con un deterioro social en su entorno. Entonces, estamos usando la cárcel de un modo tal que la gente a quien alcanza y el modo en que tratamos a la gente no es de ninguna manera la solución, sino al contrario, es el veneno para que la delincuencia organizada crezca. Y no es al principio de la pandemia que la Corte Suprema de Justicia dictó una acordada, como dice el comisario, se equivoca. Es este año que dictó. Este año dictó, no al principio de la pandemia. Y esta acordada lo que hace es reencausa el tema de la prisión preventiva y se está entrando en diálogo con una serie de organismos del Estado a los efectos de que estas políticas de tratamiento puedan aplicarse a la gente, que lo que debe recibir son políticas del Estado Social de Derecho y oportunidades, y no precisamente este encierro inhumano que lo único que hace es empeorar la situación. Le pregunto, voy a meter el dedo en la llaga también. Permiso. ¿Cómo se pretende tener un Estado social de derecho con una clase política inculta, que no tiene idea de lo que es gobernar, que solamente vive para meter gente en la función pública y tener los votos asegurados para una futura reelección? No entiende de cómo se administra un Estado, por eso no hay política de ninguna clase. Bueno. Y somos muy buenos en el discurso, pero en la acción, y hay veces que yo me pregunto, en la acción somos muy malos. Hay veces que yo me pregunto, ¿cuántos pobres están en la cárcel? ¿Y cuánto es el daño que esos pobres por robos y compañía causan a la nación? ¿Y cuántos verdaderamente grandes lobos que están vaciando el país con negociados dentro del Estado, dentro del gobierno, con licitaciones amañadas, con aumentos de 20% siempre en sobreprecios, y están de traje y corbata y nunca pisan la cárcel? Michel Foucault justamente señala lo que... Habría que ver cuál causa más daño socialmente y por qué suceden esas cosas. Peralta, y eso no es injusto. Peralta, justamente Michel Foucault, que es un estudioso del fenómeno, señala de que no es que la cárcel no funciona, porque esto que nosotros describimos de la cárcel es una realidad que se vive desde que la cárcel se inventó. No es una cosa nueva. Entonces, el que haya un discurso jurídico que diga que la cárcel es una cosa y que funcione para otra cosa no es nuevo en la humanidad. Eso sí que no es nuevo, ¿verdad? Entonces, él decía de que la cárcel tiene una función encubridora de los ilegalismos tolerados. ¿Qué son los ilegalismos tolerados? Según dicen los economistas, el 40% de la economía paraguaya vive de la informalidad y de la ilicitud, según dicen ellos en sus estudios, ¿verdad? Bueno, los ilegalismos tolerados son aquellos que de alguna manera producen acumulación de poder en la gente que la practica, y entonces que se vuelve intocable. Se vuelve intocable. Entonces, con la excusa de que está funcionando el sistema penal y estamos haciendo una política criminal de persecución a la delincuencia, ¿a quién abordamos? Abordamos al que no acumula poder. Y esos son los ilegalismos no tolerados. Claro, porque nos compran jueces, fiscales, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nosotros hoy día, disculpame un poco, lo que hoy día nos llama a o nos debe llamar a una reflexión es la situación que genera esta preocupación en la comunidad.
Y yo suelo escuchar muchas veces de que, y es cierto, 3.000 y un poco más son los que realmente están en la cárcel con medida ya determinada. Con pruebas, Con pruebas ya condenados. Con condenas, Con con condenas. condenas, sí. El resto entra, sale, entra, sale. 4.146 en este momento, Sí. comisario. Bueno, y entonces, ¿por qué el sistema no se ocupa? Cuando vos tomás una persona sorprendida en flagrancia, ¿qué es lo que tanto se va a investigar? Llevarlo a 6 meses, más un pedido de investigación de otros 6 meses. ¿Por qué a un mes o 2 meses no le llevas a un juicio oral? Habría que preguntarle a los fiscales. Estoy totalmente ¿Y de qué acuerdo le dicen con los el fiscales? ¿Qué le dicen comisario. los fiscales cuando usted le pregunta Totalmente de eso? acuerdo con lo que dice el comisario. Es más, se está trabajando en un proceso especial para que la flagrancia tenga plazos mucho más breves y se llegue enseguida a condena. Pero el problema es el siguiente, comisario, que aunque vos le metas en prisión preventiva o le metas condenado, ese no es el problema. El problema para la ciudadanía es que esa persona va a salir más peligrosa de la cárcel. Si era una persona que era violenta contra su esposa, esa persona no va a recibir tratamiento de violencia psicológica dentro, porque no tiene psicólogo desde luego dentro del sistema penitenciario, y esa persona va a salir y no solamente va a pegar, va a matar también. Entonces, el problema de la ausencia de un tratamiento penitenciario, sea prevenido o sea condenado, es el mismo y es el que hoy tenemos en la República. Así como está organizada la cárcel, violando toda la ley y toda la Constitución, y finalmente la gran solución es pedir que viole más todavía la Constitución y la ley, pero no, pues, entonces ¿dónde está el Estado de Derecho? Ese tipo de modelo de cárcel no sirve para defender a la ciudadanía, sirve para defender a esa gente impune de la delincuencia organizada, que vos estabas diciendo recién, que decía Michel Foucault, son los ilegalismos tolerados, y esa gente bien preocupada está porque ahora se está organizando justamente la justicia especializada para delincuencia especializada, que esperemos que con el tiempo pueda tocar también los talones a ese tipo de delincuencia, que es la que realmente construye la ausencia de recursos para una política social que funcione y que haga funcionar el sistema jurídico. Tenés toda la razón, doctor, pero vos tenés una realidad. Hoy día vos tenés una realidad que es la... Se bajó tu... Ya te vamos a levantar. Su silla, comisario. No, ahí estoy bien. Bueno, el problema que hoy día tenemos es la violencia de baja intensidad, diríamos. No, de baja intensidad. No, de baja intensidad. Que te hagan lo que le hicieron a esa pobre señora. De baja intensidad, te digo, en el tipo de delito, ¿no? Es de una organización delictiva de alto... Sí, son emprendedores. Sí. Son emprendedores. Sí, entonces... Así se llaman los que se emprendedores, inician. claro, Sí, no los que se inician, sino los que tienen pequeños grupitos o entre 2, 3 salen a robar. Ese es nuestro problema hoy día. Es un y problema hoy día gravísimo ese es el que tenés que darle una solución. Y vos escuchás el discurso y te dice el responsable es la policía por la no actuación en este caso. Una responsabilidad conjunta, evidentemente. Y te voy a decir más, ¿qué responsabilidad tiene la policía con estos chicos que viven alrededor del mercado de abasto en la calle? ¿Cuándo? O cerca del ferrocarril. Bueno, estos chicos que matan. Entonces, ¿quiénes son los que deben de ocuparse? ¿La Secretaría de la Niñez Claro, es lo que estamos diciendo, comisario. Entonces no le vayas a pedir a la policía que se ocupe de temas que no le corresponden, que es el la tema policía social. tiene que trabajar en la prevención del delito. Y en bueno, la prevención del delito tiene que trabajar justamente coordinado con estas instituciones pues, que lógico, usted está diciendo. pero ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces, no se coordinan entonces? Bueno, ese es un tema que hay tiene... que preguntarle al comandante. Entonces. No, eso hay que preguntarle a la política, al Ministerio al Ministerio del Interior, que tiene que ser el ejecutor de la política criminal, pero, de la comisario, política... no usen eso como excusa para pedirle al Poder Judicial que no cumpla la Constitución y la ley, porque eso es lo que quieren cuando dicen, porque le agarró la policía, le tienen que dejar preso. No, señores, se le tiene que dejar preso si se le encontró culpable con pruebas, y quien tenía que haber conseguido pruebas era la Policía Nacional. No, demasiados casos, y yo sé,
Demasiados casos con pruebas fueron detenidos en flagrancia de hecho Punillo. En flagrancia fueron detenidos y al día siguiente están en la calle. En eso también yo puedo discutir. También creo que bueno, puede pero ocurrir. no me vayan a decir También que la puede policía es la ocurrir. única No responsable. estoy diciendo que la policía. Lo que digo es que cada quien con su Es responsabilidad y lógico. a cargar con su bulto. Pues lógico. Ese es el punto. Bueno, entonces, si nosotros tenemos chicos drogándose en la calle y nadie le da, para nadie es La Senat importante. se creó ya en el año, ¿cuánto? 70 y tanto, ¿verdad? Desde esa época la ley manda de que debe haber un centro de rehabilitación para el tema de la adicción. ¿Dónde está el centro de rehabilitación? Hay 3, 4 por ahí en el país. Bueno, pero, en el Chaco, pero en No, el son del Chaco es de los Son privados, son privados, exactamente, Estamos son hablando privados. de política pública, estamos hablando de la responsabilidad de un ente que tiene responsabilidades según la ley. Y no estoy hablando de la Policía Nacional, estoy hablando de esa secretaría. Perfecto. No hay. ¿Y ahora cómo solucionamos? Bueno, ¿cómo vamos a solucionar Ese es el este tema. momento? Es decir, ¿cómo vamos a hacer de que esto vuelva otra vez en la Que normalidad las de la vida? instituciones coordinen Pero una pero tarea Usted dijo que esto va a conjunta. volver a la Bueno, normalidad va a en 2 volver meses. en 2 meses. Va a Y volver. bueno, entonces no hay problema. Y bueno, en 2 meses esto van a tener cuando comienzan a caer. Ahora, por ejemplo. No, cuando comiencen a caer, según su lógica, le van a volver a soltar. Y claro, no sé. y por eso y bueno, y decimos vos que- le vas a entonces, tener, y por le eso vas a que tener dicen que es 3 cíclico. días, por eso te digo que cada 6, 7 meses Claro. esto se vuelve en las mismas cosas. Entonces, si nosotros no nos sentamos, es decir, nosotros, quienes tienen que pensar a darle una solución ¿Quiénes a esta deciden en el realidad, país? a esta realidad, porque no puedes tomar el poder legislativo con tanta liviandad estas cuestiones tan importantes en donde tiene mucha responsabilidad en las normas, en la elaboración de política criminal, En la elaboración del presupuesto, Por ejemplo, también. fundamentalmente en la atención de estos problemas elementales que hace a la delincuencia. Yo estoy hablando de la delincuencia, hay montones de temas. Y cuando se habla, a mí me preocupa que se hable de la pobreza como un mecanismo o del pobre como un mecanismo de la violencia. Así Eso mismo. no es cierto. Así mismo, comparto con usted. Eso no tiene nada de verdad. está probado más que la desigualdad, más que la pobreza, es la desigualdad lo que hace daño y es criminógeno. Pues Eso está totalmente. estudiado. Entonces, hay que respetarle también Así a ese mismo. grupo social Así mismo. que no Y no tiene hay que nada que ver. estigmatizar al pobre. Así No, mismo. hay que cierto. estigmatizar al pobre. Hay hijos de pobres excelentes profesionales de alto Así nivel. mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tender es a atender quién nos cuesta poner una clínica para atención de las madres que no tienen la capacidad de ir a un centro asistencial a tratarse. No puede ser que hoy día una mujer siga teniendo 10 hijos sin la capacidad, sencillamente porque no tiene el apoyo de alguien que le pueda hablar, preparar y decirle, mira, vos te puedes seguir tu vida normal, pero cuídate con esto. No puede ser que esa posibilidad no tengamos, Educación. no tengamos en una comunidad como el Bañado, por ejemplo. Entonces, y después no podés criminalizar todas las situaciones que ocurren en ese campo. Lo que nosotros tenemos que atender es cuando creemos que todo pasa por la cárcel, y no es cierto. O penas más duras. Tal vez en algunos casos, pero lo importante es... Para algunos casos realmente. Sí, para algunos casos. Pero lo importante es de que un chico que cometa un hecho punible por primera vez, el Estado se ocupe de tratar de recuperarle con su familia. Ahí es donde tenemos que atacar. Llevarle a la familia, buscarle un mecanismo de solución a ese problema y no hacerlo más fácil de llevarle a la penitenciaría. Y una persona que cometa un hecho, si no se va a la cárcel, no es que no va a tener penitencia. Puede estar atendido por el Estado. Claro.
y Con darle... restricciones. y- Y Con es más, restricciones. lo que dice el comisario es lo que señala el Código Procesal Penal cuando establece el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, la composición. Lo que dice el comisario, esto de la composición para los adolescentes infractores de la ley, dio resultado, eso se probó, el doctor Camilo viene trabajando en eso, es decir, hay mecanismos. Tu hija estuvo como viceministra de Justicia, ella tiene esa experiencia también de cómo resultan estos mecanismos que se llaman compositivos. La mayoría de los casos tienen que acabar con estos mecanismos compositivos, pero para eso es como el COVID. Se nos murieron más de, no sé, más de 15.000 personas, ¿verdad? Más o menos, se nos murieron 16.000 personas, se nos murieron. ¿Por qué? ¿Y por qué no llegaron las vacunas? Así nomás es. Y la vacuna cuesta plata y hay que comprar, hay que conseguir donaciones, hay que conseguir lo que sea. Y por falta de eficiencia. Bueno, esto requiere inversión pública en estas políticas sociales y eficiencia en la aplicación de la ley. Bien, señores, esto da para hablar, pero 5 programas del péndulo continuado. Les comprometo a otra charla en otra oportunidad, porque vamos a seguir con este tema. Como usted dijo, comisario, esto es cíclico, no va a terminar, vamos a volver a encontrarnos, pero creo que es necesario que todos abordemos desde lo más profundo de la situación y entender que hay decisiones políticas que se tienen que tomar para salvar a los jóvenes en este país. Si no, los vamos a tener encerrados más que trabajando. Cortito. A mí me preocupa decisiones populistas, como el cambio de los directores de la policía, como si fuesen ellos los responsables de esta situación. Estoy de acuerdo con eso. Eso es un atropello a la inteligencia. Decirle a esto a los... Ustedes son los responsables. Ustedes son los Ustedes son los responsables. Y cambiando cabezas vamos a cambiar. Y diciéndole... por culpa de ustedes está ocurriendo mismo, eso. coincido Y ahí totalmente. se fueron oficiales brillantes de la Policía Nacional. Totalmente de acuerdo. Se merece ese trato. Bueno, Totalmente para de que acuerdo lo con el escuche el comisario presidente de la República, Mario Audo Benítez. Es finalmente el comandante en jefe. Gracias, comisario Cuquejo. A las órdenes. Gracias, doctor Orrego. Un gusto estar con ustedes. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otro tema igualmente urticante, las deducciones de IVA. Si la del supermercado sirven o no sirven. A la vuelta de la pausa. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas en primavera. Vas a encontrar la mayor variedad en lavarropas, secarropas, centrifugadoras y lavasecarropas de las mejores marcas. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Secarropas Midea de 6 kilos carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 241.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Sabías que en los últimos 5 años gastaste más de $27,000 en alquiler? ¿Qué tal si esto pudiera cambiar a partir de hoy? Te presentamos una oportunidad única para ser dueño desde ya. 100% financiado y sin ahorros previos, pagando en cuotas desde $450 mensuales y que empezás a pagar cuando te mudes. Hoga Ciudad Jardín es un proyecto adaptado a la familia paraguaya, rodeado de naturaleza y amenidades de primer nivel. Ubicado en el punto más estratégico de Luque y a pasos de todo. Convertí tu gasto de alquiler en la inversión de tu propio hogar. Hoga Ciudad Jardín. Tu oportunidad de ser dueño desde ya. Consulta al 0984-706-800 o visítanos en Juan 23, al lado del Shopping del Sol. Y ya estamos con la licenciada Alba Talavera, presidenta del Colegio de Contadores del Paraguay. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Te quiero aclarar que yo soy directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay y fui presidenta durante 2 periodos. Y sí, y es vicepresidenta del PLRA. Sí. También, bueno. Eso no escuchó el viceministro. Bueno, estamos también con Óscar Orue vía Zoom, el viceministro de Tributación. Él está en el este del país, pero está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, viceministro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal también a la licenciada Alba y a toda la teleaudiencia de Unicanal?
Como siempre, un placer compartir el péndulo cada miércoles con ustedes. Yo creo que este es el tercero ya que Sí, en casi de poco tiempo seguido. estamos. Sí, Sí. este mes creo que ya te va a tener un cheque que vamos a poder deducir nosotros, así que sin problema. Bueno, viceministro, mucha polémica causó y no sabemos de dónde salió Él le va a contar de el dónde tema, salió. pero cuéntenos qué pasa con la factura de supermercado. ¿Son deducibles para el IVA o no, definitivamente? Bueno, hay que hacer dos aclaraciones ahí, Carlos. Tributación nunca hizo ningún comunicado de que a partir de enero de 2022 las facturas de supermercado ya no iban a servir. Eso no es cierto. Eso se sacó de contexto, eso es una mentira. Esto surge a través de una llamada telefónica de un periodista a la mañana temprano en el cual me dice, ¿es cierto que la factura del súper a partir de enero ya no va a servir? Y yo le digo, en realidad, le explico que no tiene que ver con el súper propiamente. Le digo, sí, no sirve generalmente la factura del súper porque son compras personales o compras familiares, ¿verdad? Lo que sirve son artículos que tienen que ver con la fuente productora, o sea, con tu actividad, sea profesional o sea prestador de servicio independiente. Ese es el punto y creo que eso es lo que se malinterpretó. Y esto no es que ahora se cambió, no es que a partir de ahora va a ser de forma diferente o que de enero va a ser de forma diferente. Siempre fue así. Donde sí se puede deducir todo en el impuesto a la renta personal, pero el IVA es un impuesto al consumo, el Sí. que absorbe el impuesto es el consumidor final. O sea, todos nosotros que vamos a comprar de cualquier lugar, sea supermercado, sea tienda, sea shopping, lo que sea, nosotros estamos pagando el impuesto al comprar el producto y actuamos como consumidor final. Lo que la ley dice es que en el IVA, cuando uno también es contribuyente del IVA, uno puede deducir ciertos gastos relacionados a su actividad o como profesional independiente o como prestador de servicio. Entonces, esa es la verdad y que, bueno, Alba te puede decir, no cambió nada No en cambió 30 años. nada, Bueno, yo licenciada. voy a aclarar un poquitito el tema del supermercado, porque los gastos para que yo pueda utilizar el IVA crédito fiscal, hay un artículo y está escrito eso, ¿verdad? Tienen que ser necesarios para la generación de la fuente productora, tiene que ser una erogación real y también es importante determinar que tiene que ser también directamente relacionada con la actividad grabada. Por eso yo hablé con Oscar en estos días, permanentemente estamos hablando, ¿verdad? No es que vos te vas al supermercado y ya no podés usar nada, ¿verdad? Alba Talavera, por ejemplo, es contadora. Entonces yo me voy al supermercado, acá en el supermercado X, ¿verdad? Compro todo lo que sea para mi casa, ¿verdad? Mando a hacer una factura, luego me voy a la parte de librería, me voy a comprar reglas, resmas Para el de trabajo, oficio, para la etcétera, profesión. todo lo que sea para mi profesión. Entonces, sí se puede ingresar. Es más, yo le dije inclusive a Oscar, por ejemplo, yo en mi caso, de repente le puedo agasajar yo misma, ¿verdad? Necesito tomar un café, necesito tomar leche, necesito tomar yogur, para que esté en buenas condiciones físicas y mentales. Eso es necesario para la generación de mi fuente productora, porque ¿quién está generando la fuente productora? Yo. Y si yo no me alimento bien, entonces no voy a poder Pero también puede ser rendir. usado para el servicio de sus clientes, por ejemplo, todo eso que usted Así está mismo, señalando. viene un cliente, le puedo dar cafecito, Claro. le puedo dar lo que sea, ¿verdad? Entonces, no es que nada de supermercado, pero es cierto lo que dice Oscar. Desde el año 1991 y hoy en día, con el decreto reglamentario el 3107/19, está escrito en el artículo 19, precisamente, taxativamente, cuáles son los gastos que se pueden utilizar, ¿verdad? Si yo me ¿Dónde voy... uno encuentra, a ver, para que la gente Sí. entienda, dónde uno puede encontrar todo aquello que es deducible para el IVA? ¿En qué página, en qué lugar y de acuerdo a la profesión que tenga? Entonces uno ve y dice, esto sí, Sí. esto. Entonces cuando se va al supermercado o se Sí. va a la tienda, ya sabe que estos insumos los cargo en una caja o en un carrito y estos los cargo en otro carrito. Entonces, puedo pedir dos facturas, Totalmente. una para la deducción del IVA y Totalmente. otra para dar al contador para el IRP y compañía Sí, después. sí, sí. Entonces, ¿dónde uno puede encontrar esa información, por ejemplo? De Esa acuerdo a la profesión, ¿qué es lo que uno puede deducir Bueno, o de no? acuerdo a la profesión, por ejemplo, el artículo, voy a decir otra vez, taxativamente, el decreto del IVA, el 3107, ¿verdad? /19,
en el artículo 19 tipifica cuáles son los gastos. Entre otros, por ejemplo, son el seguro, ¿verdad? El seguro médico, Sí. los gastos de farmacia, los gastos de vestimenta, ¿verdad? Acorde al tipo de actividad. En tu caso particular, Sí, la un ropa traje, sí o sí. una corbata, Claro. una camisa, zapatos, ¿verdad? También, por ejemplo, se permite el mantenimiento de tu vehículo, cambio de aceite, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Por qué no el combustible? El combustible no tiene IVA. Combustible puedes utilizar para el impuesto a la renta personal. No quiero mezclar nomás yo el Sí. impuesto a la renta personal con el IVA para que no se confunda, ¿verdad? Y son varios que están tipificados. Es más, la Subsecretaría de Estado de Tributación sacó en estos días, ¿verdad? Tipificando cada uno de estos gastos. Por ejemplo, en mi caso particular, digo yo, si alquilo una oficina, el IVA del alquiler también es un gasto deducible, ¿verdad? Agua, luz y teléfono, servicios públicos de mi oficina también es deducible, entre varios otros, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que de repente se pueden utilizar. Otra cosa importante, una periodista, vamos a decir, una periodista mujer, ¿verdad? Tiene que estar bien presentable, Claro. ¿verdad? Entonces puede también, ¿por qué no meter algunos artículos relativos Claro. a su actividad, cosméticos, ¿verdad? También, claro. Peluquería. Peluquería, ¿verdad? Sí. Yo tengo que estar siempre bien puesta también para mis clientes, Lógico. etcétera. Es decir, acá nomás lo que la gente, se ríe Oscar, acá lo que la gente nomás está preocupada es por la RG 90, vamos a ser bien sinceros. ¿Qué es la ¿verdad? RG 90? La RG 90/21 es un sistema por el cual ya 13.500 contribuyentes, que no conseguí con Oscar también que no entre en vigencia, ya fueron notificados en este ejercicio fiscal para que carguen sus ingresos y sus egresos conforme a un sistema Marangatú, en donde va a existir un control fino, un control riguroso. De repente, por ejemplo, tu contadora, vos le diste una serie de facturas. Le di todas ¿verdad? las facturas. Le diste todas las Todas las facturas. Y facturas. ella tiene que clasificar. Ella tiene que clasificar, No sí. sea como la contadora el que está diciendo Oscar, Sí, que de sí, repente le sí, dijo, la contadora ¿sabes qué del, desde ahora? del colega de... Sí, sí, sí. Bueno, no sé ni quién es, que me disculpe, no sé ni quién es, ¿verdad? Enrique se llama. Bueno, Enrique se llama. Su Bueno, segundo nombre es Enrique. su segundo nombre es Enrique, pero no vamos a decir el nombre de la contadora. Bueno, entonces, no puede una contadora decirle, sabes que Enrique desde enero del 2022 ya no vas a más poder usar los gastos del supermercado. No se puede decir eso, ¿verdad? Porque siempre esto fue Así, prohibitivo. claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la RG 90? De que, por ejemplo, vos le vas a dar a tu contadora y de repente vos no te diste cuenta que adquiriste de un comercio cuyo timbrado estaba vencido. No te sirve. Entonces se filtra ya con ese sistema de carga de datos. Díganme ustedes que entienden Sí. de esto. Hoy día pueden existir contadores que a propósito o sin querer, estaban deduciendo del IVA cuestiones que no correspondían, por ejemplo. Vamos a ser también sinceros en eso, ¿verdad? O lo hacen a Por la propósito. práctica. Los contribuyentes te dicen, ¿verdad? ¿Cuánto es mi IVA? Y sabes que te va a salir 2.500.000, ¿verdad? Espera un rato, tengo más factura. Eso no se puede hacer, nunca, ¿verdad? Entonces te dice, lleva una factura, termina pagando 2.500.000 guaraníes. Bueno, ¿cuál es el argumento? No, porque el Estado no. Eso ya es harina Eso de es otro harina, costal. sí. Ahí ya Nosotros entramos en la como corrupción. patriotas Claro. tenemos que declarar lo que realmente es. Exactamente. No se puede, y eso es lo que ya no se va a dar más desde Exacto. enero del Ah. 2022. Esa es la preocupación generalizada, ¿verdad? Bueno, Pero, perfecto. le digo también a Oscar esto, yo estoy trabajando con un senador, recién estuve hablando con el senador Zavala también, con un senador. Estamos trabajando sobre una ley para poder deducir por lo menos el 30% de los gastos relativos a consumos necesarios, que es lo que dije recién, ¿verdad? Claro. Llámese yogur, leche, Claro. todo lo que sea necesario para la generación de mi fuente productora. Ahora, Oscar, contame, ¿cómo se hace ahora que con esta pandemia durante 1 año y medio nos obligó a trabajar desde casa y no desde nuestras oficinas? ¿Cómo uno discrimina allí qué es de la oficina y qué no es de la oficina si está haciendo en su casa? ¿Cómo se hizo durante todo este tiempo? Bueno, ahí hay que hacer una precisión, Carlos. En primer lugar, hay que ver si la persona tenía relación de dependencia o si emitía factura. Porque si es en relación de dependencia, ahí no, actúa como consumidor final y no va a poder descontar o deducir nada. Ajá. ¿Ok? O sea, si vos sos asalariado del canal, vos estás en el IPS, aportás IPS y cobras tu salario. Y vos aportás también al IPS y aporta la empresa, ¿verdad? Entonces ahí vos no podés deducir nada. ¿Por qué? Porque
hay relación de dependencia y ahí actúas como consumidor final. El tema que se da acá es aquellas personas que son, que tienen prestaciones de servicios Exacto. personales, o sea, emiten facturas, y también los profesionales independientes. Entonces, lo que nosotros y lo que siempre estuvo establecido de esa manera, por una cuestión lógica, es que ¿por qué uno sí va a poder deducir alimentos y otro no? Porque uno no va a luego poder deducir si no es contribuyente, porque no corresponde si es personal dependiente. Entonces ahí es donde va a haber una inequidad y una injusticia, en el cual lo que tenemos que hacer es no cobrar nomás, entonces, o bajar el impuesto o eliminar el impuesto al valor agregado sobre alimentos, ¿verdad? Porque si solamente una parte va a poder deducir, la otra parte va a venir y va a presentar una acción de inconstitucionalidad y va a decir, yo también quiero eso. Entonces, ese es el principal problema. El segundo problema que va a haber es que tenemos, o mejor dicho, no es que va a haber un problema, tenemos que interpretar la calidad de contribuyente. Una cosa es que vos actúes como consumidor final y otra cosa es que vos actúes como un prestador de servicio. Entonces, esa es la característica que nos da. El tema de los alimentos, ¿por qué no están incluidos? Sencillamente porque eso tiene que ver en tu condición de consumidor final, porque trabaje o no trabaje, sea relación de dependencia o no, igual tenés que pagar. No estoy de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo usted No con estoy eso? completa. ¿Por qué no Yo está le de digo a acuerdo él que con no eso? estoy de acuerdo con él. Y porque resulta ser que es relativo a tu actividad grabada, dice, ¿verdad? Vos si no comes, ¿qué te va a pasar? Y no, ya voy a ir a trabajar. Y claro, ¿verdad? Eso es uno. El alimento tiene que ver con la vida, no tiene que ver con el trabajo directamente. No, yo sé, y otra cosa que a él le preocupa Entonces, ¿qué que es no lo que está va a pasar en la práctica? Va a pasar que el personal dependiente va a pagar el IVA y el personal independiente, el que tiene IVA, va a poder deducir. Pues entonces eso uno no va a vas a pagar, poder terminar solucionar pagando, y el nunca, otro no Oscar. va a terminar pagando. Eso es lo que yo le digo a Oscar, no vas a solucionar nunca, porque acá toda la gente está en planilla de seguro social y no puede deducir nada de lo que compra, pero le va a salir más caro más lo que a mí, ¿verdad? Pues yo soy una profesional independiente, yo no estoy en planilla de seguro social. Entonces a mí me va a salir nomás a lo mejor más barato, vamos a hablar así coloquialmente, ¿verdad? A él le preocupa la inequidad, yo ya hablé con él sobre este tema, ¿verdad? A él le preocupa mucho la inequidad, pero eso va a existir por los siglos, amén, ¿verdad? Porque siempre va a haber gente que está nomás en planilla de seguro social. ¿Cómo podemos estrechar, es decir, estrechar la inequidad? Yo veo, por ejemplo, este tema para poder deducir nomás, ¿verdad? Y eso no comenté todavía con él. Estuvimos pensando con un grupo de contadores, ¿verdad? De que si nosotros logramos esto, se va a beneficiar el fisco y nos vamos a beneficiar nosotros como un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque hoy en día, y en las redes sociales seguramente él lee, porque ya de todo también se le dijo al prójimo, ¿verdad? Hoy en día en las redes sociales, por ejemplo, dicen, y bueno, no voy a pedir más factura si no me va a servir, ¿verdad? Sin embargo, si yo sé que me va a servir una parte, voy a pedir y factura, vamos a tratar de formalizarnos por una vez por todas en este bendito país, ¿verdad? Y por otro lado, también ellos van a recaudar más. ¿Por qué? Porque van a pedir factura a la gente. Entonces ahí vamos a formalizarnos. Nada más que desde esa óptica yo estoy tomando. Yo sé que él me dijo a mí, mira Alba, yo no voy a acompañar eso y no va a acompañarlo porque él no es el legislador, ¿verdad? Los legisladores es lo que tienen que acompañar. Y yo creo que esto le va a gustar, ¿verdad? A los legisladores y es llegar más o menos a la equidad, eso es lo que estoy planteando. No, yo entiendo la postura, ¿verdad? Una postura un poco populista, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Están en época de campaña. Yo no me voy a candidatar a nada. Es normal, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Pero hay que ser responsables y sobre todo hay que ser objetivos, ¿verdad? Yo escuché varias personas especialistas tributarios que también estaban opinando en contrario, ¿verdad? De lo que mencionó Alba, ¿verdad? Y también algunos diputados que presentaron ya o que están presentando proyectos, ¿verdad? Bueno, pero si al final se aprueba en el Congreso y hay una mayoría que la legislación, o en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueban, lógicamente, bueno, se va a analizar, ¿verdad? Pero hay que ser sinceros, ¿verdad? Una normativa de esa naturaleza lo que va a generar es una inequidad entre los que soportan la carga del impuesto. Porque nunca fue el IVA un impuesto formalizador. El IVA es un impuesto al consumo. El impuesto formalizador es el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Por eso es que ahí sí se puede deducir todos estos productos que estamos mencionando. Inclusive el nivel de deducibilidad aquí en Paraguay es mucho mayor que en otros países, ¿verdad? Entonces, si uno compara, uno critica mucho
¿verdad? Y si uno compara con otros países, estamos mucho mejor en ese sentido en relación a los demás países, ¿verdad? Y muchos dicen, cierto, la calidad del gasto, etcétera, pero como dice también, en eso sí estoy de acuerdo con Alba, no es la discusión en este momento. Seguro que otras autoridades van a estar discutiendo el tema de la calidad del gasto, pero desde el punto de vista tributario, una ley que ya está vigente desde el año 91 y que siempre se aplicó de esa manera, no es que ahora recién se va a controlar, eso también es importante precisar. Pero bueno, vamos a ver cómo esto también transcurre, ¿verdad? Nosotros estamos muy tranquilos porque no cambia nada, no es que a partir de ahora se va a deducir menos, siempre fue esa norma la que estuvo vigente y creo que también nosotros estamos, inclusive te digo algo, Carlos, lo que vos dijiste recién de que es separar, es una práctica que puede ser recomendable, Sí. pero también Yo dije la al principio. RG90 en el registro ya permite porcentaje de deducibilidad según la factura. O sea, vos puedes cargar una factura y si el 40% es relacionado a tu actividad profesional y vas a poder deducir solo el 40% de una sola factura. O sea, no necesitas separar la factura. Y eso ayuda a la tecnología, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una fuerte inversión en tecnología. Y bueno, acá lo que nosotros queremos es que se pague correctamente los impuestos. No es ni más ni menos, sino que es lo que corresponde y conforme a lo que la ley establece. Me hablabas en la radio, me hablabas de la cantidad de gente de la población económicamente activa. De esa población económicamente activa, ¿cuánta está registrada y cuánta trabaja legalmente aportando al fisco? Bueno, son 1.400.000 contribuyentes en total versus 3.500.000 personas económicamente activas. Hay que recordar que gran parte también están formalizadas en el IPS como trabajadores. Hay todavía que ir formalizando, ya sea en IPS o ya sea como contribuyentes, ¿verdad? Hay que recordar también, Carlos, algo muy importante. Aquellos contribuyentes que tienen resimple no van a poder deducir porque no pagan IVA. Entonces, ahí también se va a generar una inequidad. No solamente... No, pero simple demasiado poco es su impuesto. Y Oscar, sí, muy entiendo, poco. Alba, pero no pagan IVA y Sí. no van a poder deducir tampoco. Y no vamos a ¿verdad? poderlo usar luego si Justamente el compramos. resimple se diseñó para aquellos pequeñitos contribuyentes que no tienen un salario o un ingreso que supere los 80 millones de guaraníes en el año. Entonces se están formalizando y de esa forma pueden demostrar sus ingresos. Entonces, emitiendo una boleta resimple. Y solo pagan un monto fijo mensual al año siguiente de su inscripción. Entonces, es importante que se vaya conociendo el sistema tributario. Yo celebro, Carlos, esta polémica que se generó porque muchos están aprendiendo con estos a nivel de discusión, ¿verdad? Hace mucho no teníamos una polémica tan importante como esta. Se respeta la opinión de cada uno de ellos, ¿verdad? Y si, bueno, al final los representantes que están en el Congreso son los representantes de la ciudadanía, si consideran que se puede cambiar o es necesario cambiar el sistema, y bueno, y se va a respetar lo que la mayoría de la clase política decida dentro de las cámaras, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con un criterio técnico y con un criterio a nivel mundial es así, no es que acá es diferente, ¿verdad? Al contrario, acá en Paraguay es mucho más beneficioso el sistema tributario que en los demás países. Estamos transitando en mejorar la calidad del gasto desde el Ministerio de Hacienda, pero hoy lo que nos ocupa es justamente el tema de la discusión tributaria. Sigue siendo un país bajo de impuestos y la cantidad de impuestos también, solo 10% en el caso del IVA. La mayoría de los países 18, 21%, 23%, y en el caso de la renta la mayoría son 30%, acá es solo 10%, ¿verdad? Entonces en realidad pagamos pocos impuestos, ¿verdad? Tenemos que mejorar la calidad del gasto y después, una vez que la ciudadanía sienta de que hay una mejora en el servicio de salud, educación, seguridad, que ahora justo se discute el tema de la seguridad, bueno, yo creo que ahí recién se va a poder discutir nuevamente ya en otros gobiernos, porque este gobierno no va a impulsar ningún aumento de impuestos, ninguna modificación de impuestos. Seguramente un aumento ya en el siguiente gobierno o en algunos años más, ¿verdad? Ahora, le hago una pregunta a los dos cortito, porque ya le estamos llegando al final. Qué rápido que pasa cuando da gusto el tema. ¿Ustedes creen posible que la gente cumpla
eso que dicen las redes sociales de que vamos a ir a comprar nomás del contrabandista o vamos a ir al mercado donde no te dan facturas, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que la gente va a optar por ese tipo de situaciones o van a entender y bueno, le van a decir a sus contadores, vamos a ir en las mismas? No, les instamos nosotros para que realmente paguen lo que tienen que pagar, que los que ganan más paguen más y los que ganan menos que paguen menos, ¿verdad? Y lo que esperamos principalmente es que también yo estuve en la polémica cuando salió la RG90 en julio, ¿verdad? De todo también dijeron contra mía, porque yo estuve muy contenta. ¿Por qué estuve contenta? Y porque justamente por fin se va a formalizar nuestro querido país, en el sentido de que ya se van a filtrar todos aquellos gastos que realmente son necesarios para la generación de la fuente productora y que se va a dejar de lado el tema de las facturas clonadas, la compra de facturas, ¿verdad? Que hoy en día ya sabemos que hay varias instituciones públicas que están con ese problema. Eso nada más. Con la RG90 le insto a Oscar para que los primeros días después del primer IVA que se presente el día 7 de febrero, te comunique a vos cuánto fue su ingreso. Perfecto. Oscar. Yo no creo realmente, Carlos, porque la factura o el pedido de factura no es solamente para pagar el impuesto, sirve también para demostrar la titularidad del producto o del bien que estás comprando, ¿verdad? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Si uno de repente para hacer una denuncia a la SEDECO tiene que presentar la factura, ¿verdad? No es que va a poder denunciar un producto que ingresó de contrabando, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sinceros. Yo creo que hay mucha más cultura tributaria, creo que la gente está entendiendo también. Fue muy importante esta discusión. Yo sé que hay mucha gente que no está en contra, que me criticó. Y algo también que es importante que la ciudadanía sepa, Carlos. Acá no es personal las decisiones, acá las decisiones son institucionales, ¿verdad? Yo circunstancialmente estoy al mando de tributación, pero esté yo o esté cualquier otra persona, hay decisiones que ya están programadas a hacerlas. Entonces, no se tienen que tomar con Oscar Orué. En todo caso, tienen que cuestionar la ley, tienen que cuestionar las normativas, porque esto no es que Oscar Orué es el que redacta. Acá hay todo un equipo jurídico, de contabilidad, economistas, ¿verdad? Que analizan todas las circunstancias y también tenemos la experiencia extranjera. Entonces, eso también quería mencionar. Perfecto. Porque sí, fui atacado, pero eso es parte del juego y uno tiene que estar acostumbrado. Le tomó un sueño nomás su declaración, por eso nomás que él dijo eso, bueno, a las 5 de la mañana. Bueno, está bien. Un abrazo. Aparte, nunca dije eso. Perfecto. Un abrazo, Oscar. Gracias por estar allí. Gracias, Carlos. Gracias también a Alba. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Pero todavía tengo que presentar, no se apure tanto. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de esta nueva ley que pretende agravar las penas por las invasiones en Paraguay. Ya volvemos. Bien, entramos en el último bloque del péndulo. Ya están con nosotros Marcial Gómez, líder de la Federación Nacional Campesina. ¿Qué tal, don Marcial? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para toda la audiencia. Gracias por venir. Muchas gracias por estar por la invitación. Con nosotros. ¿Qué tal, senador Fidel Zavala, de Patria Querida? ¿Cómo está? Hola, Carlos. Un gusto estar contigo acá en el programa, compartir acá con Marcial. Bueno, mañana tiene que tratarse la ley que presentó Patria Querida, ¿no? De aumentar las penas a aquellos que invaden las propiedades privadas. Sí, que presentamos con un grupo de senadores y efectivamente es así, ¿verdad? Que modifica el hecho punible. Queremos de que la tipificación pase de delito a crimen. De delito a crimen. Sí. Para que la gente entienda qué significa pasar de delito a crimen. Todas las penas menores a 5 años, las personas no pueden entrar a la cárcel. Sí. ¿Verdad? Y las penas mayores a 5 años, sí cárcel. ¿Verdad? Y acá quiero hacer un poco un énfasis, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando con ciertas personas, ¿verdad? Voy a reservar un poco el nombre, pero creo que es importante el comentario, Carlos. Mientras el delito sea menor, ¿verdad? Tienen varios aspectos. Uno, tiene medidas sustitutivas de no acercarse a la propiedad, multa, todo tipo de medidas, ¿verdad? Y como los procesos no son importantes, ni el Ministerio Público, ni los jueces, ¿verdad? Toman con seriedad todo esto.
vos estuviste hablando del bloque anterior, Sí. ¿verdad? De las reincidencias, ¿verdad? De la cantidad de personas, etcétera, etcétera. Bueno, eso se da en diferentes ambientes, ¿verdad? Desde el momento que pasa a ser crimen, sí se tiene que tomar, ¿verdad? Con mayor rigurosidad, con mayor puntillosidad todo. Y el proceso de investigación, ¿verdad? Porque las penas van a ser severas, va a tener que ser llevado correctamente, ¿verdad? Si hay interés de parte de la policía, de la parte de investigación criminalística, de parte del Ministerio Público y de parte de los jueces y fiscales, en el sentido de que se puedan identificar efectivamente los autores morales, materiales e intelectuales. Lógicamente, la gente me pregunta, ¿verdad? Y me dijeron en algunas comunidades indígenas donde yo estuve, me dicen, ¿quiere decir que si nosotros estamos de cacería por el monte, eso es invasión? No, eso no es invasión, ¿verdad? Invasión es cuando uno entra, corta el alambrado, existe un daño patrimonial, uno va y se afinca en terrenos de terceros, ¿verdad? De hecho, la propiedad privada está garantizada en la Constitución, y daños materiales cuantiosos, ¿verdad? Inclusive hubo derramamiento de sangre en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación, por sobre todas las cosas, todos los indicadores que vienen saliendo. Hicimos pedidos de informe a la Policía Nacional, nos encontramos con dos sorpresas. Una es la cantidad y la poca respuesta de parte de la Policía Nacional. Desde el 2019 a la fecha, 955 invasiones, de las cuales pudieron dar solución, ¿verdad? Apenas 270. Y eso hablamos a nivel Policía Nacional, ¿verdad? Después tenemos el tema de Fiscalía, el tema... Y las enviaciones cada vez están más violentas, Carlos, ¿verdad? Nosotros vimos, y mañana voy a mostrar en la sesión del Senado, documentación, o sea, ahí cerca de donde está Marcial, ¿verdad? Caguazú, 3 de noviembre, ¿verdad? Disputas sobre tierras que hay gente trabajando hace mucho tiempo. Se ha quemado maquinaria, se han quemado galpones, se han quemado cultivos, se han quemado forestaciones, se han quemado infraestructura. Y si me dicen de que eso no es violencia, y acá termino porque tenemos mucho para hablar. Exactamente. Carlos. Marcial, ustedes en la federación están en contra. Ayer creo que se fueron a escrachar la casa del senador Enrique Herrera, ¿no? Anoche, porque él está a favor. ¿Por qué están en contra? ¿Y qué es lo que ustedes pretenden, Marcial? Primero, Carlos, ya colocamos el problema de la tierra de nuestro país, es el problema principal. La concentración de la tierra en poca mano es realidad. Hoy ya más de 300.000 familias sin tierra hasta hoy en nuestro país. La desigualdad, casi la desigualdad perfecta en términos de concentración de la tierra en nuestro país. Por otro lado, Orero, los que robaron la tierra pública son los criminales. Jalaupeare ya jatamos, Zabala vayamos a cárcel vecina con Angagüí. Uno de los que robaron tierras públicas. ¿Vos estás seguro? Pues MADES, el Ministerio de Parque Nacional de ella propia ese. ¿Vos estás seguro? Y la institución está diciendo. No, está equivocado. Hay registro en el documento. Está equivocado. O sea que más de 8 millones de hectáreas de tierra malavida registrado, documentado. En la época de la dictadura yo destruía cosas en forma ilegal. Según un expresidente del INDER, más de 1 millón de hectáreas de tierra que fueron creadas para fines de reforma agraria, hoy en manos de sojeros no sujetos a la reforma agraria. Proceso de democracia después de la creación del INDER. Ahora, pero colocar estas medidas, no solo la modificación del artículo 142 del Código Penal, sino que sucesivo planteo hubo ese gris. Por ejemplo, la modificación del artículo 88 del Estatuto Agrario. Oye, plantea gris, y en el texto de ahí, oye, promulgar ya ve esa ley, daja eira moyepe sujeto de acceder a esa tierra pública, oye, adjudicada y que entonces oye, regularizar para la regularización de esa tierra malavida. Ahora considera llegar la modificación de ese artículo
142 del Código Penal, upea la tuya y te ibe, por un lado, la criminalización de la lucha por la tierra, pero por otro lado, oye, reguarda la tierra más la vida, oye, huerecoa, porque en esa ahí la teito, a ver, por ejemplo, ahí. El que individualmente o en concierto con otra persona, sin consentimiento del titular de la posesión, hey, de la posesión o del dominio, o posee a ese, pero no llevo ahí más por títulos, a la propiedad privada, porque o posee ese, esa autoridad, o sea que oren, en el fondo, y que oye, cuidar, oye, mantener, oye, proteger la tierra más la vida mía. Una cosa, esto que dice Marcial, ¿cuánto de eso puede ser cierto y debería solucionarse? Hay dos cosas que yo estoy de acuerdo con Marcial. Sí. Uno es de que sí, efectivamente, ¿verdad?, hay tierras mal habidas, ¿verdad?, y eso tiene que ser investigado. ¿Cómo se puede exactamente? ¿Cómo se puede investigar y acelerar la investigación? A eso voy. Ahora, donde no. Y lo otro es, yo concuerdo con el tema del artículo 88 que él mencionó, ¿verdad?, y quiero aclarar que nosotros votamos en contra de ese proyecto. Nuestro proyecto es, ¿verdad?, el de la modificación del artículo 142, ¿verdad?, y justamente el tema de la posesión, eso es lo que vamos a eliminar del proyecto. Nosotros queremos que los invasores que entran violentamente, Marcial, se vayan en cárcel, ¿verdad? No quiero nomás que me vengan con el juego de retórica y compañía. Eso por un lado. Por otro lado, creo, Carlos, que acá, y por Ángola, ya éramos la verdad, ¿verdad? Me dicen que yo tuve tierra mala vida, investiguen, vayan, Fidel Zavala, invasión de parque, mapas y MADE. Me voy a poner el informe oficial, pegamos Santa Cruz, ojo, ir radio, porque Oreco te informe preliminar, ¿verdad? Oreco tengo la herramienta, o ya pusieron la investigación, todo ya por la investigación. A Paico también nos ayuda, cero y putimota. Ahí, a disposición, Marcial. Por otro lado, el tema de las tierras mal habidas, ¿las hay? Sí. ¿Quién es el organismo jurisdiccional para definir si es tierra mala vida o no? ¿Es Marcial Gómez? ¿Son los politiqueros? ¿Son los funcionarios corruptos los que tienen que ir a decir cuál es mala vida y catúa y qué es la mitad? No. Siempre es la mitad. Ajá, es tan de ahí, Marcial. Para hipotáramos la solución en tema de tierra. 406.000 kilómetros cuadrados de Coñán de Eta. 560.000 kilómetros cuadrados de títulos yareco. Más para fabricar la título, falso. 1, 2, para hipotáramos la solución, y tapela elegía. Vamos a aprobar dinacare, sinacare. Vamos a hacer que INDER titule masivamente a todos los pequeños, que se termine el negocio de la venta de derechera. ¿Están de acuerdo? Totalmente en desacuerdo. Nada, ellos para la salida. Oye, repartían a latifundio que tomamos esa reforma agraria. Pero le digo te vean, ya transformar esta estructura latifundiaria mía. Jaupeará, ñamopotina, porque 33% del territorio nacional o representa la tierra mala vida mía en manos de los latifundistas. ¿De dónde sacaron ese dato? ¿De 33%? La Comisión de Verdad y Justicia, oye, pues toda una investigación, diario, última hora, vete, oye, publica, lleguina, nombre y apellido, hectárea, ubicación, completo. Se acompañata pe Comisión Nacional de Recuperación de la Tierra, porque yo quiero que se haga la verdad a luz. 1, 2. El tema de la concentración de las tierras. ¿Vos sabés quién es el mayor poseedor de tierra en el Paraguay? El Estado paraguayo. Sí. El MADES, justamente que mencionó acá Marcial, 35 parques creo que tiene, apenas 5 tiene titulado. Todas las colonias indígenas a nivel país, el INDI, 6 millones de hectáreas tienen. Después vienen todas las municipalidades.
figuran como propietarios, ¿verdad? Con un tema de problema de catastro y de desmembramiento y de ordenamiento territorial de las municipalidades. Después tenemos las cooperativas de producción, que no son pocas a nivel país, porque los propietarios no son individuales, figuran las cooperativas como propietarios, ¿verdad? Entonces, vamos a desmenuzar, todo depende del color del cristal con que se mire. Ahora, si queremos solucionar el problema efectivo, yo les digo, el problema del INDI, pongo un ejemplo, estamos hablando, ¿verdad? Paraguay perdió y tuvo que comprar tierra para hacer una reparación histórica, ¿verdad? Y le da cerca de 80.000 hectáreas, ¿verdad? Ahí en la zona, ¿verdad? Comunidad de Shed, ¿verdad? Que es Saguayana Maxa, Yaque Axa, ¿verdad? Sin embargo, 80.000. Sin embargo, hay comunidades que tienen 800, ¿verdad? El caso de Puerto Barra o Chupapou, ¿verdad? Que tiene 1.200 y vienen trabajando y poner el aporte, oye, por uno la mitad, ¿verdad? Crecimiento demográfico, ¿verdad? Sin embargo, acá sobra. Nosotros vamos a decir, esto es justo, esto no. Esto se tiene que tratar, ¿verdad? Por gente que entienda. Mientras nosotros tengamos políticos, amigos en instituciones mientras nosotros estemos presos de la burocracia, no de los políticos, Carlos, porque los políticos y los partidos políticos son fundamentales para el funcionamiento de la República, pero ya hubo una diferencia entre político y politiquero, ¿verdad? Porque finalmente los países van adelante de acuerdo a sus políticas públicas. No hay nada que diferencie. Lo que diferencia entre ser un país de primer mundo y un país atrasado La seriedad de su política. es la seriedad de sus políticos. Pero pego ahí, Carlos, por eso sostenerla con medida represiva y cada vez más con violencia del Estado, ya definitivamente no solucionamos el problema. Por eso es algo desafiado a las autoridades, por eso ya paran a la pelota, a generar un gran debate nacional sobre el problema de la tierra. Creo que es el problema del país. El problema de la tierra es el problema del país. Japea cabe más olla agudizada la ya se cae mucho realmente ya me es salida con situación cada porque cada vez más de ahí cuando poner Carlos te ya y la inseguridad en la ciudad me dice va movio upea gente oye pulsada del campo o formar cordones de la miseria en la periferia de las ciudades ya cuando poner no hay industria no hay fuente de trabajo en las ciudades oye, cualquier ocasión la gente, o que genera otro problema social. Por eso, pero el problema del campo, es tema político fundamental, ya pensamos por el desarrollo de nuestro país y por la tranquilidad de nuestro pueblo. Ahora, pero con medidas represivas. Le pregunto una cosa, ¿se podría pensar en una tregua? En una tregua, cero invasiones. Y comenzar también, yo creo que también tiene que haber un compromiso de los sectores productivos, de que aquellas tierras malavidas también tengan una solución, porque de lo contrario siempre va a haber un argumento para que se produzcan las invasiones. Y no dejan de tener razón cuando dicen, ¿por qué tiene un fulano tiene que tener si nunca fue dueño, se apropió indebidamente o el dictador en su momento le regaló injustificadamente sin pagar un solo peso, mientras otros tienen que estar luchando para tener una tierra para cultivar? Entonces, ¿por qué no se trata de buscar una solución a todo el tema de las tierras malavidas? Carlos, y esas 500 y pico mil de hectáreas que figuran como de lo que es Paraguay, en realidad sean 406.752 como dice... Estoy de acuerdo. Acá hay un problema de visión de modelos, ¿verdad? Porque vos agarrás y le decís a la gente, primero, ¿verdad? Creo que acá está especificado inclusive lo que es el latifundio improductivo, sí, ¿verdad? En la Constitución, 1, ¿verdad? 2, creo que efectivamente las tierras en el Paraguay, las grandes extensiones, los grandes latifundios improductivos, ¿verdad? Han desaparecido, ¿verdad? Nuestra Constitución no castiga, ¿verdad? El tener estancias. Sí, el latifundio improductivo no castiga. No, a ver, el latifundio improductivo sí castiga, ¿verdad? Sí castiga, está contemplado, ¿verdad? Y dentro del Estatuto Agrario, y es pasible de expropiación también, ¿verdad? Y así en ese marco se quitaron las tierras de Antevi, ¿verdad? Y otras tierras. Pero a donde yo quiero llegar es un tema de modelo, ¿verdad? Porque nosotros podemos, 7 millones de paraguayos, repartir los 406.000 kilómetros cuadrados en 20 pedazos iguales,
O sea, en 7 millones de pedazos iguales. Y dentro de 20 años vamos a tener diferencias. Porque hoy en la Ombapoa, Sí. hoy en la Está Ombaposeya, el productivo, está el improductivo, está el el que quiere improductivo, trabajar, y el que eso no quiere trabajar. ocurre en nuestra familia en todos lados. Sí. Lo que yo, y ahí es donde yo voy, ¿verdad? De que son visiones de modelos diferentes. Yo estoy de acuerdo, Carlos, que tenemos que dar una tregua. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que traer paz social. Sí, hay que traer paz Yo estoy de acuerdo en que tenemos que regularizar. Ahora, ahí es donde viene, ¿cuál modelo? ¿Verdad? Vamos a imponer, vamos a cortar libertades, vamos a decir, no, o hasta acá no va a poder llegar, ¿verdad? O vamos a dejar que la gente, el cuenta propista, el emprendedor, ¿verdad? La gente que efectivamente trabaja, ¿verdad? Pueda ir adelante. Y yo le digo a la gente, la expulsión, los cinturones urbanos vienen creciendo justamente, ¿verdad? Porque la gente no tiene vocación para trabajar en el campo. Y hay un estudio que hizo la GTZ en el año 2008, en el mes de febrero, sea cual fuera el cultivo, es marihuana. ¿Verdad? La tierra tenía que estar cultivada y vos te vas en el campo y encontrás mucho cocueré, muchas tierras abandonadas, sin producir para el pequeño productor que está sentado ahí y sin producir nada para el Paraguay. ¿Verdad? Entonces, yo creo que acá, ¿verdad? Tenemos que mirar un conjunto de cosas, ¿verdad? 1, 2, el negocio de venta de derechera. Eso tiene que terminar también. Eso tiene que terminar es en un algún tema que momento, tiene que terminar pero también. por favor. Acá yo reclamo ustedes mismos si eso sigue pasando. Acá yo reclamo por ley, ley, Carlos, la o catigar cuila o vendeave, jalo yoave. Sí. Lo voy a ver catigar, nunca no cumplir. Bueno, pero evidentemente, ahora UPA Federación Nacional Campesina ahora está asentamiento de coro conquistar a través de la lucha. Lo importaba y la oye la asentamiento ve que entonces oye esa es el desarrollo de la producción oye ya en los asentamientos de la Federación. Porque ahora realmente lo inculca a los mañana que oye desarrollar la gente en las tierras o huerecoa. Porque claro. Upeyo y la definitivamente modelo diferente hoy. Porque hay este modelo económico basado en el latifundio y la producción agroexportadora. Hago extracción de la riqueza de huerecoa. Ñandete cotemeña generaba este modelo económico en base a la necesidad del desarrollo nacional. Ahora puede ver, ella es cuadrícula para en forma igual entre los sino que ya diseñaba este modelo económico, ahora por uno de los recursos ya huerecoa. 3 millones y medio de hectáreas, 3.600.000 hectáreas ya de coña de superficie agrícola. Pero ya garantizar, la ya bota. Ñaño tipata, tomate, locote y catunga, ñaño ahí 50% de la población paraguaya en la pobreza, con hambre. Actualmente. Pero está por Andominan demasiado. Aunque sea una de la gente que ya garantizada. Pero está por Andominan, deja eliminar. No dejaron mina. Pero upei, ñandena ña genera ya materia prima, ñandeña nenetame ña transformada, ya satisface la demanda nacional y sobre todo ya genera una fuente de trabajo. ¿Y quién va a transformar? El emprendedor transforma. Evidentemente. Industria, ñandeña. Si está a favor de... Ñande la materia prima ya hay por la cadena de valor. La materia prima ya hay por tapanda de mocabe, ñandeña genera industria y ñandeña nunca hay fuente de trabajo. La riqueza coño genera a través de la transformación de la materia prima. Por eso, pero ya hay por una la ñande ya potenciar la de producción primaria, ya garantizar producción de alimentos. Está a favor, está en contra de la soja. Por eso no me en contra de las plantas ni del grano. Sí el modelo. Porque cuando yo producía en gran escala, ojo para jamás cabe. 45% oye procesar con anga. Con AP. Oye triturar algunos aceites. Aceite se va y se explota. No, y está bien, pero es un proceso de tomarse. Y después tenemos que convertir eso en cerdo, en ave, ¿verdad? Y tratar de... Ese es un proceso que hay que llevar, pero acá hay gente que está en contra. FNC. Yo estuve en repatriación, Marcial. Y monocultivo. Pero hago este problema porque... Y por ir a la monocultivo, Marcial. O ir a la rotación de cultivo, está para soja me mete el año. De va a poseer la... va a apoyar nunca la campo. 60 millones de litros de veneno peñojé cada ciclo agrícola. Paraguay con la crisis climática ya ese es el problema cuando venís con el discurso pero ese no es el problema de lo que pasa en Paraguay no es porque
lo que pasa en el mundo repercute solamente en Paraguay, Sí. Marcial. Paraguay número uno en agricultura sustentable. Hay que reconocer lo que es los logros que se... yo creo que la lucha de ustedes sirvió mucho para que ellos entendieran de que en parte tienen razón y empezaron a cambiar muchas de las cosas. Entonces, hay un proceso de industrialización, hay, ¿verdad? Hasta a mí me sorprende. Sé que puede ser más rápido, ojalá pudiera ser más rápido, ¿verdad? Pero eso depende de muchos factores. No depende solamente de lo que yo quiero, ¿verdad? Depende de muchos factores. Ahora, hay cosas que se tienen que mejorar, coincido contigo. Hay cosas que se están mejorando, coincido con él que se están mejorando. Por eso veo que en realidad no es, yo creo que hay que terminar mucho con los clichés, con esa cosa que se puso de moda un tiempo y ya te das cuenta que en muchos lugares no tuvo el resultado que se quería. Es el emprendedor, es el que está en su tierra, como vos decís. A mí me encanta. Yo me gustaría saber, por ejemplo, cuántos afiliados a la Federación Nacional Campesina están trabajando la tierra como se debe, como ustedes dicen que se tiene que hacer. ¿Cuántos están saliendo de la pobreza? ¿Cuántos le están educando a sus hijos? ¿Verdad? Entonces, ese sí es un modelo, que se puede... ¿Me permitís un poco, Carlos? Sí. Yo creo que este tema es un tema para debatir. Y por horas. Por horas, ¿verdad? Vamos a mirar un poquitito lo que ocurrió a nivel mundial, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Este tema del crecimiento de los cinturones de pobreza y las periferias de los grandes centros urbanos, esto ha ocurrido históricamente en todo el mundo y antes que aparezca la soja, tal como dice el cliché, ¿verdad? Y yo les puedo decir de que hoy, ¿verdad? En países súper desarrollados, Francia, Alemania, Italia, solamente el 3% de la población está en el campo. Sí. ¿Verdad? Y los cinturones urbanos fueron creciendo no Sí, porque la soja le pulsó, no porque la vida del campo es dura, ¿verdad? Entonces yo agarro y digo, tanto es así que los productores cobran subsidios para no dejar de producir, ¿verdad? Y hay una batalla comercial entre Unión Europea y Mercosur justamente por el tema... Y por eso no hay acuerdo. Por eso no hay acuerdo, uno, ¿verdad? Dos, yo creo que acá nosotros tenemos que mirar y decir, señores, ¿vamos a dar solución a lo integral al tema de tierra? Sí. Una paz, el que infringe, que pague las penas. Vamos a poner... Pero de todos los sectores. De todos los sectores. Todos los sectores. De todos los sectores. Sí. Que se paguen las penas. Cuando estuve en la comunidad me dijeron, o sea que los indígenas vamos a ir presos. No, Chupapou tiene invasión de productores paraguayos y brasileños que están usurpando sus tierras y a esa gente le va a defender este proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Y a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, las tierras privadas, ¿cómo vamos a solucionar? Dinacares y Sinacares, presentamos un proyecto. Comenzaron ya a fogonearnos en contra, ¿verdad? Y para el tema de tierras públicas, ¿verdad? Salía a titular masivamente y el CIT era un excelente elemento. ¿Qué es lo que ocurrió? Separo otra vez políticos de politiqueros. Los politiqueros, los burócratas externos, lo que hacen, ¿verdad? Los actos de corrupción, no quiere que esto cambie, ¿verdad? Y hay gente pescadora de río revuelto que lucra con todo esto. Que lucra con todo esto, ¿verdad? Entonces, a donde yo voy es, ¿y cuál es la solución? Vamos a comenzar a ordenar la casa. Aquellos que están en el campo y que quieren trabajar efectivamente, que les llegue el Estado con extensión. Yo te digo, Carlos, ¿verdad? Un estudio que nosotros hicimos entre IRA, IBR, hoy INDER, 85 años de reforma, un fracaso. Más fuente 800 MAC que se llegan a algunas organizaciones campesinas, no todas, y no le llega a todos. ¿Verdad? Hace poco se llevaron 25 millones de dólares y se llevaron 35 el año pasado, antepasado, y así va. Se ha gastado 6.500 millones de dólares desde el 92 para acá. La mitad de la deuda externa del Paraguay, y yo te digo, dame un modelo exitoso. Tambero, piscicultor, ganadero, agricultor, hortícola, un modelo exitoso que nosotros vamos a decir, este es el ejemplo y vamos a replicar. Conozco ejemplos, sí, llevados por el sector privado. Entonces, si nosotros coincidimos, ¿verdad? Creo que, o sea, si tenemos el mismo análisis de la problemática, creo que podemos buscar la solución. Ahora, si no tenemos el mismo análisis, ¿verdad? Y tenemos el discurso, ¿verdad? Y tenemos otro modelo, otra visión,
creo que no vamos a llegar. Yo creo que antes que nada somos todos paraguayos. Y creo que 100%. eso es lo más importante, ¿verdad? Podemos tener diferentes visiones, pero siempre van a haber puntos que nos puedan acercar si tenemos la voluntad de conseguir consenso. Ahora, si no queremos luego consensuar, por eso creo que hay que ser sinceros. ¿Quieren consensuar o no quieren consensuar? ¿Quieren paz o no quieren paz? Le digo a los dos le estoy preguntando. Yo quiero paz, Carlos. Justamente upar de Carlos Obrero, ya parana la pelota aña generar un gran debate nacional sobre el problema de la tierra en nuestro país. Porque coja este problema, pega la caracuda. Pero sin cliché, ni de derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo. Ni a generar este gran debate social. 5 puntos de solución. Adelante. Eso es salida realmente. Porque, por ejemplo, toda esa política del Ministerio de Agricultura, Orel no me totalmente de acuerdo con medidas asistencialistas. Porque upean de la siembra y ya pues, asistencia y jacuete y ya ves la situación y no ñembogüe upea. Nunca no se convierte como una política de Estado. Vea con el problema. Orero Huereco, estudio concreto, Carlos, la asentamiento campesino. Por ejemplo, tiene asentamiento de 5.000 hectáreas, asentamiento Crescencio Gonzalo y de San Vicente. Voy familia, voy hectárea de producción, voy fuente de trabajo, voy escuela, voy alumno y la escuela completo y el volumen económico oye generada en el asentamiento. Te pido un favor, envíame a todo eso. Te voy a enviar, envíame Carlos, todo eso. Por favor, te pido. Ya Huereco realmente vendería ejemplo la importancia de la comunidad campesina. Totalmente. Bueno, miren, yo quisiera que este programa sirva para acercar posiciones, ¿verdad? Acá, por sobre todas las cosas, no importa si uno es de derecha, de izquierda, de arriba, abajo, de centro o no. Somos paraguayos y creo que todos debemos buscar el bienestar de la mayoría. ¿Hay acciones que ustedes tienen que realizar? Sí, hay acciones que ustedes tienen que realizar. Hay acciones que también este sector tiene que realizar y hay acciones que tienen que realizar. Ustedes pueden exigir con mayor rapidez que las tierras malavías tengan una solución más rápida, ¿verdad? Y comprométanse, y ellos que se comprometan también a parar las invasiones y comencemos todos a buscar otros caminos que nos acerquen. Quisiera que este programa sirva para eso y yo les agradezco que hayan venido. Esto es para hablar por horas. Marcial, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos, y ojalá mañana realmente opará y la pelota ya abrir este debate, ya verás hacia la solución de estos problemas. Bueno, ojalá que sea así. Me pongo a disposición, Carlos. Perfecto. Y ojalá sin ningún sesgo podamos dar solución a la gente más vulnerable. Ojalá que sea así. Gracias, senador Fidel Zavala. Gracias, Marcial Gómez. Y a ustedes por acompañarnos otro miércoles más. Hasta el próximo.